El nombre de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de cuál es su nombre. ¿Cuándo se empezó a usar el nombre de Dios? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? Existe un debate acerca de ¿se conoce la pronunciación de ese nombre? ¿Cómo es que se pronuncia realmente? Para saber más acerca de la Biblia, les invito a suscribirse al canal La Verdad Simple y allí podrá encontrar otros videos acerca de temas similares a este. Entre los nombres existe el nombre común y el nombre propio. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre común y el nombre propio en nuestro idioma? Por ejemplo, el nombre común para el profeta Elías sería el profeta y el nombre propio sería Elías. El nombre común es algo genérico, es algo que se le aplica a muchas personas. Se le puede decir también el hombre a una persona, sin embargo su nombre propio sería Juan. A una mujer se le podría la mujer o aquella mujer y el nombre propio podría ser María. Es decir, ahí tenemos la diferencia entre los nombres comunes y los nombres propios. Ahora, ¿cuál es el nombre común de Dios? Precisamente es ese, Dios. Y el nombre común en hebreo se pronuncia Él. Este aparece en la Biblia unas 245 veces, pero es más comúnmente llamado Dios como Elohim. Elohim aparece unas 2606 veces en la Biblia y es igual que la forma plural de Dios, es decir, dioses también se pronuncia Elohim, pero se puede notar por el contexto. Por ejemplo, en la Biblia, allí en Génesis 1:1 leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios aquí usada es Elohim. Si nosotros vemos el verbo, porque en hebreo es similar al español, el verbo tiene tiempo y tiene también género. Así que Dios sería, si usamos la palabra Elohim, Dios creó. Si tradujéramos como Elohim como dioses, sería dioses creó. Siempre va a ser singular, una persona, la tercera persona del singular. Así que por el contexto, por el verbo que usas, nosotros nos damos cuenta que se está refiriendo a Dios. La razón por cual se decidió llamarse a Dios Elohim no la sabemos, pero de esta forma se sabía que tenía superioridad a cualquiera de los otros dioses creados por el hombre, porque Elohim era el Dios creador. Los judíos también usaban la palabra Hashem para referirse a Dios, que se traduce como el nombre. Simplemente decían el nombre para referirse a Dios. Dios da su nombre propio a Moisés. Se le aparece Dios a Moisés en medio de una zarza ardiente y le encomienda a Moisés que libere a Israel por medio del poder que Dios le da para hacerlo. Entonces Moisés le pregunta, ¿con qué nombre yo me presentaré delante de los hijos de Israel? Si ellos vienen a mí y me dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Dios de nuestros padres que te ha encomendado o te ha mandado a sacarnos de Egipto? Entonces Dios le responde a su pregunta con lo que encontramos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. En este versículo 15 es la primera vez cuando el nombre de Jehová es dado directamente a un hombre, en este caso a Moisés. Y se le dice que se le recordará con ese nombre por todos los siglos. Dios en realidad no necesitaría un nombre propio porque solamente existe un Dios. Sin embargo,
puesto que los hombres han creado muchos dioses, los dioses de los diferentes elementos del cielo, del sol, de la luna y cosas similares, Dios necesitaba presentarse con un nombre propio delante de los hijos de Israel. Moisés mismo lo sabía y por eso fue que le preguntó, puesto que los israelitas estando en Egipto conocían de otros dioses, los dioses que los egipcios adoraban, y estos dioses tenían su nombre propio, como Ra, Set, Horus, Isis y otros. ¿Cuál es el nombre entonces? Bueno, el nombre, como vimos, se deriva de yo soy, alguien que tiene existencia propia. De hecho, en muchas Biblias se traduce la palabra que leemos en la Reina Valera del 60 como Jehová, en otras Biblias se traduce como el Eterno, queriendo decir que la traducción del nombre original de Dios significa eso, alguien que tiene existencia propia. Como vimos, existe Jehová, Yahweh, Yahvé, y en otras versiones también se la traduce directamente como el Señor. Mayormente en las versiones de el Rey Jaime o de King James en inglés se le ve como el Señor directamente. ¿Cuál de estas traducciones o cuál de estos nombres sería el correcto para hablar acerca del nombre de Dios? Vamos a ver que la palabra de la cual sale el nombre de Dios tiene 4 letras en hebreo. Por eso es que se le dice el tetragramaton, que viene del griego, palabra de 4 letras. La transliteración del español que podemos ver primeramente en inglés se translitera como la primera letra se translitera como la yod, se translitera como la y, es verdad, como en español. Sin embargo, no es la y como conocemos nosotros en la palabra hierba, pero sería la y como en muy, similar a la i, sonando como la i. La segunda letra que vemos, la G, se translitera al inglés, mayormente ustedes la ven como una H. ¿Por qué? Porque la H suena similar a una J suave en el español. Por eso es que yo le translitero aquí directamente como una J. La tercera letra del tetragramaton sería un Baf en hebreo, que se traduce en algunas partes en inglés se translitera como una W, pero vemos nosotros que la W suena como una U. Sin embargo, en otros lugares se traduce como una V. Nosotros vamos a usar mayormente la V. Se cree que en la antigüedad, en el hebreo, la Vav sonaba como una U en vez de sonar como una V. La G nuevamente se repite al final. Notemos que las palabras en hebreo se leen de derecha a izquierda. Por eso es que empezamos a mencionar las letras de la derecha hasta la izquierda. Sin embargo, en español y en otros idiomas latinos se escribe de izquierda a derecha. Es decir, la última letra, que es la misma que está aquí en el medio, es la G. Se translitera en inglés, como les dije anteriormente, como una H, pero la H suena como una J. ¿Por qué en español aquí quiero transliterarla como una H? Porque la G al final no tiene sonido. Cuando aparece al final, aparece muda. Por eso es que la estoy transliterando de esta forma así. En el hebreo no se escribían las vocales, no existían las vocales en su escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que vemos aquí, si no conocemos las vocales, no sabremos nosotros entonces cómo se pronuncia. Hay muchas formas de pronunciar. ¿Qué iría aquí? Una O, una A, una E, no sabemos. Hay varias alternativas para pronunciarlo. Por eso es que no se conoce exactamente la pronunciación. Bueno, dirían ustedes, otras palabras en hebreo, ¿por qué si se conocen la pronunciación si no tienen vocales? Esas palabras continuaron su uso y se seguían mencionando aunque no tenían vocales. De hecho, en el día de hoy, nosotros en el hebreo moderno tampoco se usan las vocales. Sin embargo, la gente sabe cómo leer esas palabras
de una forma fácil porque son palabras de uso común. Nosotros si la vemos y por el contexto sabríamos cómo pronunciarla también. Pero ¿qué sucedía con el nombre de Dios, con el nombre de Jehová? ¿Qué sucedía? Simplemente los judíos por superstición dejaron de usar el nombre de Dios. Cuando leían esta parte del texto, solamente lo leían como Adonai, Adonai que quiere decir el Señor, y no pronunciaban el nombre. ¿Por qué? Debido a que, por ejemplo, el mandamiento que decía no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, entonces ellos tomaban esto de una forma extrema y no pronunciaban nunca el nombre de Dios. Creían que era muy sagrado como para ser pronunciado. Sin embargo, nosotros vimos anteriormente que Dios da su nombre para que el pueblo lo conociera. De esta forma, el conocimiento verdadero de la pronunciación del nombre se fue perdiendo a través de los siglos, puesto que nadie quería decirlo. Como mencionamos anteriormente, cuando aparecía esta palabra, simplemente mencionaban Adonai, que quiere decir el Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo los dos consonantes sin tener vocales pueden ser pronunciadas de muchas formas. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra la C y la S. Si le agregáramos vocales, podría ser casa, caso, casi o cosa, o muchas otras palabras similares. Lo mismo sucede con la palabra con las 4 letras que vemos aquí. No sabemos finalmente cómo se pronunciarían si se pierde su uso común. Como les dije anteriormente, en su lugar se pronunciaba la palabra Adonai, que vemos aquí abajo en hebreo. ¿Cuándo es que surgen las vocales? El hebreo ya no era una lengua común para el siglo VI, entonces fue necesario crear un sistema de vocales que se le llamó la vocalización de puntos o vocalización tiberiana, creada por los masoretas de Tiberias alrededor entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo. Ellos produjeron lo que conocemos hoy como el texto masorético que tenemos hasta nuestros días en las Biblias hebreas. Este texto agregaba vocales como puntos a las consonantes existentes y así se podía saber la pronunciación y no se perdía la pronunciación, puesto que, como habíamos mencionado, el hebreo ya no era una lengua común. Con puntuaciones empezaron a identificarse las vocales y como ya a este punto se había perdido la verdadera pronunciación de las 4 letras que representaban el nombre de Dios, ¿qué hicieron los masoretas? Bueno, le agregaron las vocales que tenían la palabra Adonai. En el caso de la primera letra que representaba una A corta de Adonai, en vez de ponerle completamente las 2 puntuaciones que representaban la A corta, le pusieron una E corta, solamente una parte, la Sheva le pusieron en vez de ponerle Sheva y Pataj, por alguna regla gramática que ellos aplicaron y siguieron poniéndole la O que vemos aquí, que está aquí arriba, y este símbolo aquí abajo que también representaba una, es decir, que usaron las vocales de Adonai para ponérselas debajo de la palabra existente, puesto que ellos seguían pronunciando, cuando leían esta palabra, seguían pronunciando Adonai en vez del nombre de Dios original. ¿Cómo se pronuncia esto? Bueno, simplemente se pronunciaría Jehová, similar a como se pronuncia en inglés Jehová, o más recientemente se ha eliminado este punto de aquí arriba, el Jolán, de la palabra y se pronuncia Yehvá. Así que esta sería la pronunciación masorética, pero recuerden ustedes que las vocales que se le dieron son las vocales de Adonai, no las vocales originales que llevaba el nombre de Jehová. Aparece en la escritura del tetragrama, aparece la escritura de estas 4 letras del nombre de Jehová antes de
¿Desde cuándo aparece esta escritura del nombre de Jehová? Bueno, nosotros leímos que aparece desde el tiempo de Moisés. Sin embargo, ¿qué escritos tenemos nosotros más antiguos? Nosotros conocemos que los rollos del Mar Muerto son los escritos bíblicos más antiguos que se han preservado, que serían alrededor del año 200 antes de Cristo, su escritura. Y allí aparece el tetragramaton también. Pero ¿existe alguna escritura antes de esto que tenga la mención del nombre de Jehová? Sí, existen escritos más antiguos. Por ejemplo, aquí tenemos un escrito aparecido en una tumba en el valle de Gihón, que aparecen unos amuletos de plata. Esto se encontró en el año 1979 y allí aparece la bendición sacerdotal de Números 6, 23 al 27, donde dice: Jehová te bendiga y te guarda, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esta es la porción bíblica más antigua que se ha encontrado y podemos ver que aquí aparece el nombre de Dios. Aparece escrito en lo que se conoce como paleo hebreo o hebreo antiguo, puesto que el hebreo, como ven ustedes aquí, ha cambiado su escritura a través del tiempo. La escritura que se usa ahora, la escritura que se conoce como la escritura cuadrada o escritura que se deriva del arameo, se conoce también como la escritura imperial. Como curiosidad les digo que hay 3 libros de la Biblia que no mencionan el nombre de Dios. Estos son Eclesiastés, el libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares. Y aparece por primera vez escrito en la Biblia el nombre de Jehová en Génesis 2:4. Ahora, ¿qué podemos decir de la pronunciación? Quiero ponerle un ejemplo. Dentro del mismo Israel habían varias formas de pronunciar las palabras. Aún hoy en día nosotros vemos entre los países hispanos hay diferentes formas de pronunciar las palabras y también dentro de un mismo país en regiones a veces se pronuncia de forma diferente. Un ejemplo bíblico en Jueces 12, 5 y 6 dice allí que y los galaítas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. En este ejemplo vemos que los efrateos no podían pronunciar la palabra Chibolet. Chibolet quiere decir mazorca. Sin embargo, decían Sibolet. En un mismo país tenían 2 tipos de pronunciación. Nosotros la misma palabra mazorca podemos usarla como ejemplo. Si la pronunciamos en Latinoamérica se diría mazorca, pero si la pronunciara un español diría mazorca. Es decir, que hay una diferencia de pronunciación en una misma palabra. Sí, vemos que el hebreo ha evolucionado a través del tiempo y probablemente la pronunciación ha variado en muchas palabras. De hecho, como les había dicho anteriormente, la caligrafía cambió y se dio la caligrafía aramea. El nombre de Dios en el Génesis. Algunos dicen, bueno, si se les dio a Moisés el nombre de Jehová, ¿por qué nosotros leemos en el Génesis el nombre de Jehová? Bueno, recordemos que el Génesis fue escrito después que se le dio el nombre de Jehová a Moisés y Moisés mismo lo escribió. Es decir, que él pudo haber intercalado el nombre donde realmente los personajes no conocían el nombre de Jehová. La clave la vemos allí en Éxodo 6:3 cuando dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. El testimonio del mismo Dios dice aquí que no se apareció a ellos con el nombre de Jehová o Yahvé, sino como Dios omnipotente. Como Dios omnipotente, porque mientras otros dioses combatían por el poder, según la mitología que tenían las naciones y las religiones de las naciones, Dios no tenía rival. Él era Dios todopoderoso porque era el único Dios verdadero. Se le conocía como El Shaddai. También había otro nombre con el que se le conocía
en la región de Canaán al verdadero Dios, al Dios creador, cuando Abraham se presentó delante de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Abraham identificó al Dios Altísimo como el Dios verdadero y aclara que el Dios Altísimo era el único y verdadero creador del universo. Dios Altísimo en hebreo es El Elión. Vamos a ver acerca de los nombres propios en diferentes idiomas, cómo varían. Vamos a ver, por ejemplo, en español, en inglés y en hebreo. El nombre de Miguel, cuando lo leemos en inglés, diría Michael. Cuando se lee en hebreo, diría Mijael. Es la misma persona, es el mismo nombre, pero en 3 diferentes idiomas se pronuncia de forma diferente. Les quiero introducir esto para que ustedes vean que a veces no importa la variación de la pronunciación del nombre si nosotros nos estamos refiriendo a la misma persona. Por supuesto, a uno le gustaría que lo llamaran en su nombre, en el nombre en que le fue dado en su lengua original, pero sin embargo hay ciertas variaciones. El nombre de Miguel vimos que cambia la caligrafía de un idioma a otro, pero por ejemplo el nombre de Samuel en español y en inglés es igual, sin embargo se pronuncia de una forma diferente. En español Samuel, en inglés Samuel y en hebreo Shemuel, pero es la misma persona. ¿Cuál es entonces el verdadero nombre de Dios? ¿Cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Dios? Aparece el nombre de Dios o el tetragramatron, aparece en nuestras Biblias con las vocales de Adonai 6.518 veces. Es decir, se pronunciaría en esas ocasiones Jehová. Y 305 veces se utilizan las vocales de Elohim. Se pronunciaría entonces Jehoví. Una cosa sí es clara, que el comienzo de la pronunciación se conoce que empieza con Ya. ¿Por qué comienza con Ya? Porque nosotros vemos que hay muchas palabras en la Biblia donde se recorta el nombre de Jehová. Sin embargo, esa pronunciación sí se mantuvo. Tenemos palabras como aleluya, en la que termina pronunciando Ya, una abreviación del nombre de Yahvé. Y sabemos que también los samaritanos, según el testimonio de Teodoreto en el siglo V, dice que los samaritanos pronunciaban la abreviación de Dios como Yahvé, pero los judíos la pronunciaban como Ya solamente. El final de la pronunciación es el que no sabemos a ciencia cierta cómo se pronunciaría estos. Por ejemplo, la Vav, si tuviera arriba una puntuación, en vez de una V, se pronunciaría como una O. Si tuviera la puntuación aquí al lado, se pronunciaría como una U. Entonces podría ser de forma diferente. Podría ser Yahoo, Yahoo. Algunos creen que ese pudo haber sido la pronunciación. Sin embargo, si suena como una V, sería entonces, podría ser Yahvé o Yahvá. No sabemos a ciencia cierta cuál es la vocal que llevaba esta última parte del texto. Los eruditos dicen hoy en día que siguiendo la tradición de los samaritanos, que se debe pronunciar algo así como Yahvé, teniendo una E en esta última vocal. Sin embargo, también tendremos en cuenta que la G, al pronunciarse como una J, la pronunciación podría ser Yahvé. Como dije anteriormente, en realidad no sabemos cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios en nuestros días. La más aceptada hasta el día de hoy es Yahvé o Yahvé. Pero lo importante es saber que el Dios que nosotros adoramos es el Dios creador, el Dios altísimo y el Dios omnipotente.